Más noticias, más información y momento de entrevistas aquí en el Expreso Informativo por Reo Guaraní. Nos visita el presidente de la Asociación Paraguaya Marroquí, obviamente de cooperación entre ambos países. Y el tema es la apertura de lo que sería la primera embajada de Marruecos en el Paraguay, el hecho que significa que traería un intercambio comercial bastante intenso entre Paraguay y Marruecos, el continente africano. Recordemos que Marruecos es un país bastante amplio en ese sentido y entrada justamente a este gran continente. Caritas Smith, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted primero. Presidente de la Asociación de Cooperación Paraguay-Marruecos. ¿Cómo está? Exactamente, muchas gracias primero, mi hermano, por este espacio. Pero antes de nada, quiero enviar una gran solidaridad y cariño y apoyo a mis hermanos paraguayos por la tragedia, ¿no?, de la inundación que viven en estos momentos difíciles. Abogamos que se alivie el dolor lo pronto posible con la solidaridad internacional. Sí, escuché en los medios, en varios medios, que Marruecos está apoyando justamente y cooperando en ese sentido de manera solidaria con Paraguay. Justamente hoy en día las relaciones entre Marruecos y Paraguay muy buenas, muy fructíferas. En ese sentido ya hemos entregado al gobierno marroquí una donación anteriormente en valor de $700.000 al gobierno, y ahora Marruecos anunció que está a la disposición para cualquier ayuda para aliviar el dolor de nuestros hermanos paraguayos por la tragedia de la inundación. Bien, muchísimas gracias. Se habla ya de la instalación de lo que sería una representación diplomática de Marruecos en el Paraguay. Lo que significa eso a nivel comercial, y no solamente a nivel comercial, porque no vamos a hablar de recursos económicos, sino también de relaciones humanas. Dos pueblos hermanos, una relación que se viene dando. Hay muchas conversaciones que se venían dando ya desde hace 2 años. ¿Sí nos puede explicar, por favor? Bueno, sí, justamente ahí, como vemos en la foto principal, Las ahí imágenes, pasa, sí. Las imágenes pasan exactamente el momento de la entrega de la donación. Fue un hecho histórico. Bueno, en el marco de ese relacionamiento que veníamos haciendo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, mucha seguridad, de que hoy en día Marruecos tiene que integrar con una zona que la consideramos siempre nuestra, que es América Latina. De ese marco pues venía la intención a venir a Paraguay. ¿Y por qué Paraguay? Paraguay es un país estratégico para Marruecos porque es miembro fundador del Mercosur. Eso es importante para el comercio, me estaba hablando del comercio, y de ahí Marruecos, por supuesto, está interesado. Entonces encontramos en nuestros hermanos, el gobierno paraguayo, el mejor amigo de la región, y para ello también Paraguay, siendo el primer país de África que tiene la sede diplomática Paraguay, es Marruecos hoy en día. Sí. Entonces, nosotros hoy en día estamos celebrando con mucho júbilo, mucha alegría, la instalación de Marruecos, de la embajada, acá en Asunción. Bueno, ¿la apertura está prevista para qué fecha? Bueno, el canciller justamente marroquí se reunió con el canciller paraguayo en París en la Cumbre Mundial del Cambio Climático, sí. Y bueno, se oficializó la apertura en el primer trimestre del próximo año. Es decir, y también hoy hubo un anuncio oficial de que el canciller marroquí visitará Paraguay en la primera quincena de enero. Entonces estamos hablando de un día previo a la instalación formal, y eso viene apoyando a toda la gestión que hemos realizado durante los últimos 2 años. Bien, ¿qué le interesa a Marruecos, además del punto estratégico? Asunción, recientemente sede pro tempore del Mercosur, hablando de productos de exportación hacia Marruecos, por ejemplo. Soja, bueno, muy buena pregunta, porque el comercio sí solo necesitaríamos para fortalecer y defender nuestros intereses a nivel de relacionamiento bilateral. En ese sentido, Marruecos ofrece una llave de África, de Europa y de Medio Oriente. Es una posición estratégica para Paraguay para poder reexportar sus productos a terceros países, y también viceversa. Por eso tenemos el puerto de Tánger, y nuestro sueño es que Paraguay tenga una zona franca dentro del puerto de Tánger, efectivamente para poder facilitar su comercio a nivel internacional y salir de esa dificultad de la salida del mar. Eso de un lado. De otro lado, Paraguay tiene todos los productos que Marruecos necesita, que nosotros tenemos déficit. Hablamos, por ejemplo, de la carne. Una de las mejores carnes del mundo es la de Paraguay. Bien. El arroz, que lo compramos a veces de Canadá, y podemos comprarlo de nuestros hermanos paraguayos, que nos unen lazos históricos, somos del mismo pueblo. La soja también.
etcétera. Tenemos el fosfato, somos el primer exportador del fosfato a nivel mundial y sabemos que el fosfato, los productos, Sí. tenemos casi el 75% de la necesidad mundial. Y todos los productos que tiene el fosfato es para la industria y eso valdría muy bien para Paraguay para fortalecer la industria paraguaya. Entonces, se habla de una relación de complementariedad que junto Paraguay en el Mercosur y Marruecos en la región África, el mundo árabe y la llave de Europa, va a ser una relación muy estratégica. Las relaciones actuales, me imagino que una vez instalada la embajada, un colectivo de empresarios marroquíes estaría aquí en Paraguay y la apertura de una ronda de negocios en diversos aspectos, como usted está mencionando, pero ¿en qué aspectos ya comerciales, bilaterales, ya se está trabajando desde hace bastante tiempo? Te agradezco la pregunta porque es esencial. A ver. ¿Por qué digo? Porque nosotros no estamos esperando realmente hasta que se instale la embajada para poder hacer eso. No, dijimos, vamos a aprovechar el momento de la negociación de la embajada, hacer instalar las bases con las cuales va a ir las relaciones. En ese sentido, hemos realizado varias galas culturales, paquetes de turismo para el viaje a Marruecos, el intercambio académico, autoridades, los senadores, ya tenemos, el vicepresidente de la República viajó en abril pasado a Marruecos en una visita histórica, siendo el primer jefe de Estado paraguayo visita oficial a Marruecos, ya el expresidente del Congreso Nacional ha visitado Marruecos, se ha creado recientemente con nuestro apoyo, nuestra gestión, la Comisión Binacional Parlamentaria marroquí, paraguayo-marroquí que preside mi hermano, querido amigo senador Víctor Bogado, que ha impulsado mucho el trabajo, lo que veníamos haciendo. Entonces, ¿y el trabajo de la asociación hace cuántos años que ya están, digamos, en este intenso intercambio? Hay una asociación paraguayo-marroquí que viene trabajando, imagínense. Exactamente. Hay un fruto. Hay productos ya que se están gestando, ¿no? Exactamente. Entre ellos eso mismo, la creación de la Cámara Parlamentaria, también reuniones de autoridades de la Cámara de Comercio Paraguaya, en la cual hemos hecho varias reuniones, la Unión Industrial Paraguaya, por ejemplo, con el doctor, el ingeniero Eduardo Filippo, también hemos iniciado a hablar de todo el tema comercial que se puede hacer con Marruecos. También se ha hecho, ¿cómo se llama? La entrega efectividad de becas del gobierno marroquí al pueblo paraguayo, que han sido el año pasado, este año ya que está por ir, 10 becas. Eso hay que incrementarlo muchísimo. ¿Por qué digo eso? Porque a raíz del primer encuentro internacional se ha firmado un convenio histórico internacional en materia académica para incentivar el intercambio académico entre 5 países, Argentina, México, Colombia, además de Marruecos y Paraguay. Un hecho histórico, y a partir de marzo del próximo año se va a iniciar visitas entre ambos rectores de esas universidades y se ha creado una red denominada RIES, Red Internacional de Instituciones de la Enseñanza y Educación Superior. Ahora, hablando de la educación superior, de la formación y de la cultura marroquí, un pueblo muy avanzado, un pueblo milenario y con una riqueza lingüística impresionante. ¿Cuántos idiomas habla usted, por ejemplo? Yo hablo 5. 5 idiomas. Porque Marruecos ha estado ligado a Francia, sí, España y Portugal, el idioma árabe, el mundo árabe, que nuestros hermanos árabes, siendo un país de mayoría musulmana, pero tenemos también una cultura de los judíos, marroquíes católicos, una convivencia de paz en Marruecos. O sea, que el paraguayo que vaya a estudiar va a tener que aprender esos idiomas. No, pero la enseñanza superior en francés, así que en francés uno se puede hacer la preparatoria del idioma y luego iniciar ya Y en ese sentido, quisiera relanzar un papel muy importante de lo que le llamamos nosotros hoy en día en la diplomacia marroquí, en Nuevo Marruecos. ¿Por qué Nuevo Marruecos? Es porque Su Majestad Rey Mohammed VI ha renovado nuestro país, ha liberado al país de esos prejuicios que hacían daño a nuestro país, ha profundizado la democracia, la reforma de la familia, la igualdad de género, la infraestructura. Siendo un país turístico, hoy en día contamos con 14 millones de turistas al año, la estrategia del gobierno llegará a 20 millones el año 2020. En fin, un conjunto de obras que ha hecho Su Majestad, lo que representa hoy en día Marruecos en la zona una estabilidad, tanto jurídica como política, como para el turismo. Ya veo que el área comercial y también el turismo sería un segundo aspecto, y el intercambio humano, por sobre todas las cosas, que es lo que más nos interesa, el intercambio de culturas y la entrada al Paraguay como punta de lanza del Mercosur hacia Marruecos, un ingreso al continente africano.
y también a la comunidad europea, porque es prácticamente, y el Medio Oriente. No, realmente gozamos de esa posición estratégica. Y fíjate, hermano, que Casablanca, la ciudad más grande del país, la capital económica de Marruecos, Casablanca, se va a convertir en pocos años en el centro del comercio internacional, porque se está construyendo un torre, le llamamos Rey Mohammed VI, que se va a dedicar a todo el comercio internacional, se va a concentrar ahí, especialmente las inversiones que hace Marruecos en los países hermanos africanos también, y eso va a ayudar muchísimo a la integración con Paraguay, y no solo más allá que Paraguay, el Mercosur y América Latina. Usted hablaba sobre la apertura ya de un puerto franco, una zona franca para el comercio paraguayo ya en el continente africano. ¿Eso ya es un hecho o se está conversando a nivel bilateral? No, realmente es ¿O es un ofrecimiento ya del gobierno? No, realmente es viceversa. La idea de que con los colegas, ¿no? Especialmente el vicepresidente de la República, los senadores, hemos hablado de esto. En la agenda se trató, en la visita del vicepresidente Juan Afara, por eso visitó el puerto de Tánger, porque es importante una zona franca para Paraguay, un país hermano que nos defiende muchísimo en nuestra causa nacional Sáhara marroquí. Entonces, también nos defiende dentro del Mercosur. Hoy en día se habla de una relación estratégica y creo que la instalación de la embajada marroquí va a ser el sello de todo ese esfuerzo, de esas gestiones que tanto el pueblo paraguayo como marroquí anhelan que sea pronto. Una pregunta, ¿usted es el embajador? Bueno, realmente no puedo responder esa pregunta. Bueno, pero me imagino que se está analizando. Usted trajo, y bueno, vino para compartir con los amigos televidentes la bandera y un té muy típico. Sí, exactamente. ¿Cómo se...? Es el té marroquí, con su permiso para invitarle, ¿verdad? Adelante. Y a su audiencia. Le vamos a invitar a Tania también. Sí, claro. Está por ahí. Y a los chicos de Economía Tania, Virtual. les saludamos desde acá. Ya la destreza, ¿eh? ¿Puede repetir de vuelta? Sí, muchísimas gracias. Y es la cultura marroquí, quedó así, ¿no? Y... Mira. Excelente. Ahí está. Ok. Bueno, ¿me permite? Adelante, Tania, por favor. Tania Cato nos acompaña. Permiso. No, por favor. Rompemos un poco el protocolo del noticiero. Sí. Salud. Salud. Y entonces eso es una forma de parte de nuestra cultura, ¿verdad? En ese sentido hemos firmado, como le había dicho, el convenio académico entre esas universidades. Eso va exactamente, ahí está la Convenio Internacional de Colaboración de Universidades de Marruecos, Paraguay. Exactamente. Entonces eso va a permitir fomentar, ¿no? el intercambio académico entre la Universidad Hassan II de Casablanca y la Universidad Central del Paraguay, la Universidad de Misiones con el Instituto Esteban Lugo de Argentina, la Universidad del Quindío de Colombia y la Universidad del Sur de México. Son países de esa universidad que firmaron el convenio y yo me honra soy el coordinador general de la red, de esa red internacional, y creo que va a haber un antes y un después de eso, porque hasta hace poco Marruecos parecía una idea lejana, ¿verdad? No, pero hoy en día es un país, parece de frontera, ¿verdad? Por la gestión que llevamos humildemente acá en Paraguay, la cual me siento muy contento y feliz de estar acá. Khalid Aslami, presidente de la Asociación Paraguaya Marroquí de Cooperación entre ambos países, le deseamos éxitos para la instalación de la embajada y ojalá que el intercambio comercial, no solamente comercial, sino de cultural, se dé en su máximo esplendor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir el té tan típico de Marruecos. No, muchísimas gracias a ustedes. Quiero, como último, agradecer al gobierno paraguayo, al Poder Legislativo del Congreso Nacional de la República, al pueblo paraguayo por tanta acogida, por tanto apoyo, confianza, cariño, y solicito también al gobierno marroquí que nos sigue apoyando para que se instale una vez definitivamente la embajada que tanto deseamos para acelerar el proceso de integración que tanto Prevista deseamos. para marzo o abril del año 2010. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con a usted. nosotros.